Van a disculpar, uno se complica con el barbijo. Esa es la parte buena de estar aquí, que uno no usa el barbijo. Dios me lo bendiga, un domingo más de culto. Yo quiero que abra su Biblia en Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer desde el versículo 17 en adelante, hasta el 26. Y dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respon- respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Padre, te agradezco, Señor, por esta mañana. Gracias por el privilegio de estar aquí presente, Señor, y ser el portador de tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, bendice mi vida. Háblanos en esta mañana. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por lo general, siempre que leemos este pasaje, siempre hay un énfasis en la maravilla que el Señor Jesucristo hace, en el milagro que hace, ¿no? Porque a un médico le cuesta levantar a alguien que es paralítico, ¿no? No sabemos el porqué de este hombre que estaba así, de esa manera. Pueden ser muchos motivos, pueden ser alguna enfermedad o algún problema en la cabeza, pero este hombre estaba parapléjico, estaba paralítico. Ahora, yo no quiero dar mucho énfasis eh, en el milagro, sino en el que hace el milagro. Yo no quiero hablar mucho sobre, sobre el personaje que estaba postrado en su lecho. Y dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. El Señor Jesucristo estaba haciendo muchas sanidades. Si nos vamos un poquito más para atrás, vemos que él había sanado a un leproso. Y también era una maravilla, ¿no? Sanar a un leproso. En aquel tiempo era alguien maldito, ¿no? Un leproso no podía ser sanado
con medicina. Acordémonos que si nos vamos a aquel tiempo, no había, ¿no? Mucho que hacer, ¿no? Tal vez los médicos eran más empíricos que hoy en día, ¿no? Poniéndonos en este tiempo, tal vez haya algún tratamiento para un leproso, pero en aquel tiempo no. Y ahora vemos que su fama se extiende. Quiero que se vaya un poquito más para atrás el 16, porque comenzamos con el 17, desde el 14. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús, el Señor Jesús, quiero mostrar en este pasaje del 17 qué es lo que Él es. Y Jesús, en el comienzo vemos que Él es un maestro, alguien que estaba enseñando, estaba sentado. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y doctores de la ley. Fíjense que Él, su fama se había extendido, su ministerio se había hecho famoso, el nombre de Él estaba sonando y para los judíos esto era llamativo, aún más para aquellos fariseos y doctores de la ley, los escribas y los fariseos, que ellos siempre estaban pendientes de la doctrina y de la ley de Jehová. Pero me llama mucho la atención que el Señor Jesús estaba enseñando y era en una casa, y en esa casa habían fariseos y doctores de la ley. Un fariseo podía ser un doctor de la ley también, al igual que un escriba. Ahora, fíjense que él estaba enseñando a esas personas. Esas personas yo creo que fueron a ver qué pasaba, a ver qué sucedía, a ver cómo enseñaba y qué era lo que enseñaba. Si era conforme a la ley, si él no se estaba equivocando. Y aquí vemos al personaje de nuestro Señor Jesucristo como maestro. Él estaba enseñando. Vemos que el Señor Jesucristo acaparó y llamó la atención inclusive de ellos, ¿no? Me acuerdo en mi niñez que vino un pastor llamado Darío Salas y fue a una iglesia, mi familia congregaba en una iglesia y esa iglesia se llenó. Ese hombre era entendido de la Biblia. Y algo parecido sucedió, ¿no? Porque allá no había dónde sentarse y la gente se quedaba parada. Creo algún hermano ha vivido esa experiencia. Creo que la hermana Ana, ¿no? Y la gente se quedaba parada. Y también él oraba por los enfermos y se sanaban, ¿no? Pero no era Darío Salas, sino el poder de Dios en él. En este caso sucedió lo mismo. Él estaba como maestro enseñando y él estaba derramando de toda su sabiduría. Dios es sabio, ¿no? Su sabiduría es inescrutable, no se entiende. Es una cosa que va mucho más allá, ¿no es cierto? Es algo infinito. Entonces, vemos a Jesús como un maestro aquí. Vemos a Jesús como maestro. Y dice, pero aquí me llama la atención algo. Y dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo como sanador. Sanador. Hay médicos que sanan. Los médicos sanan, ¿no? Le dan algunas medicinas y la persona se siente mejor y se recupera, ¿no? ¿Podemos llamar a eso una sanidad? Sí, pero esto va mucho más allá de sanar con medicina. Esto se trata de poder. Y el Señor Jesucristo era todopoderoso, ¿no? Vemos que en este pasaje cuando dice, y
el poder del Señor estaba con él para sanar, vemos una separación, no una separación, sino que Jesús, vemos a Jesús como Dios y vemos a Jesús también como humano, como persona. Hay una cierta diferenciación ahí, ¿no? Vemos algo diferente, ¿no es cierto? Vemos al Señor con esa dependencia del poder de Dios, el poder de Dios. Porque aquí dice, mire, dice, y el poder del Señor estaba con él. El poder del Señor, hay una dependencia del poder de Dios. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Y aquí es donde yo quiero eh, mostrarle cómo él también es Salvador. Y cuando hablo de Salvador, también hablo del Evangelio, ¿no es cierto? Cuando escuchamos el Evangelio, es para salvación, ¿no? Dice así, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Esos hombres lo que intentaban era que este hombre se sanase, ¿no? Y de cierta forma vemos que podría ser su salvación, un cambio de vida, ¿no? Un cambio de vida. La salvación de ya no estar parapléjico, de no estar paralítico. Y un paralítico puede tener muchos problemas, ¿no? El estar en una sola postura le puede ocasionar llagas. Y dependiendo de cuán grave es su parálisis, también puede tener problemas urinarios, ¿no? Un médico le puede explicar mejor ese asunto. Pero me imagino el afán de estos hombres, ¿no? Y la Biblia aquí nos menciona que ellos fueron creyendo y confiados en que él podía ser sano. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Una travesía, una travesía. Ellos buscan una solución para un amigo. Aquí no menciona mucho la Biblia al respecto de este hombre que tenía problemas, pero vemos la audacia de esas cuatro personas que lo estaban cargando. Esas cuatro personas no desistieron, se encontraron con un montón de gente queriendo escuchar el mensaje de Jesús y no pudieron entrar. Peor aún, ¿no? Que había alguien postrado en un lecho. Cuando uno va, alguien ha ido alguna vez a un concierto cristiano de un cantante famoso, se llena, ¿no? Y muchas veces es difícil llegar a un lugar donde pueda ver uno mejor al artista. Pero, y aún más, cuán difícil debe ser con alguien postrado, ¿no? En un lecho. También en la tele se vio en los cabildos que la gente se desmayaba por el tumulto, ¿no? Y era muy difícil que la ambulancia o alguien vaya a auxiliarlo al lugar donde ellos estaban, ¿no? Pero estos hombres no desistieron. Se subieron por el tejado y hicieron un hueco y lo bajaron por ahí. Ahora me imagino cuán difícil debe ser bajarlo y calcular el ángulo donde dice que lo dejaron bien al frente de donde estaba Jesús enseñando. Pero otra vez volvemos. Jesús es Salvador, es sanador, ¿no es cierto? Al ver en la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué respuesta medio que no se esperaba eso, ¿no? Tanta hazaña de meterlo al hombre al lugar y esperar una sanidad. Y el Señor Jesús viene con una respuesta como esta. Hombre, tus pecados te son perdonados. En otra versión de la Biblia lo dice así, amigo, tu
tus pecados ya son perdonados. O tus pecados son perdonados. Y ahí es que da un énfasis eh, más apegado a que Él está perdonando todos los pecados de ese hombre. Él estaba perdonando los pecados de ese hombre. Y es por eso que ahí lo reconocemos como Salvador. El Señor Jesucristo es Salvador, pero también tiene otro título, perdonador. Él perdona los pecados de esa persona. Ahora, démonos cuenta, la condición de ese hombre era para que él sea sanado. Lo lógico era que ese hombre ya no viva como vive. Pero el Señor Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. Y es ahí que viene el mensaje de la salvación, ¿no es cierto? El Señor Jesús vino a salvar, vino a perdonar, vino a salvar a los pecadores. Y es prioridad salvar. Él estaba mostrándole a este hombre que la condición en la cual estaba de pecador era mucho peor que la condición en la que él estaba físicamente. Él estaba mostrándole eso y le estaba dando una solución. Le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Era una cosa aún mayor de que recibir una sanidad. Entonces vemos a Jesús como maestro, vemos a Jesús como sanador, vemos cómo usa su poder, vemos a Jesús lanzando el mensaje de salvación, que es el perdón de pecados. Y sigamos leyendo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora, ellos no estaban gritando, ¿no? Estaban cuchicheando. Estaban diciendo, oye, esto no cuadra con la ley. Esto es blasfemia. Esto es blasfemia. Ahora, para ese tiempo, los judíos habían como tres formas de blasfemar. Y la primera era atacar su ley. Todo lo que iba contra lo que la ley decía era una blasfemia. Lo segundo, que era un poco más fuerte, era blasfemar el nombre de Dios. Para ellos que alguien profiera cosas ofensivas al nombre de Dios era una blasfemia y era aún más duro. Para ellos era una cosa que no se tenía que perdonar. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos que alguien blasfemó y ese alguien fue sacado afuera y fue apedreado porque la ley lo mandaba. Moisés consultó a Jehová y Jehová dijo, sácalo afuera. Porque nadie puede blasfemar contra el nombre de Dios, contra su Dios o contra Dios. Y dile al pueblo que lo apedree. Ese fue el mandato del Señor. Y lo tercero es ponerse en la persona de Dios mismo. Eso es aún peor. Y aquí lo que el Señor está diciendo, aquí lo que el Señor Jesús está diciéndole es, tus pecados te son perdonados. Y aquí es donde ellos dicen que esto no cuadra. Pero ¿saben qué? Lo que ellos no entendían es que el Señor Jesucristo era Dios. El Señor Jesús era Dios. Y es por eso que Él directamente los increpa. Y ahí es que quiero mostrarle también otro atributo de Dios. Y dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla
habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La ley decía eso, ellos lo tenían claro y era verdad. Pero lo que no sabían es que estaban tratando con Jesús, el Hijo de Dios, el cual es Dios. Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y cuando dice aquí, conociendo los pensamientos, vemos otro atributo, que es de la omnisciencia. Él todo lo sabe, Él todo lo sabe. El Señor Jesús es omnisciente. El conocimiento de Él es vasto. Él sabía lo que había en su mente y en su corazón. Él sabía lo que ellos estaban cavilando. Porque cuando ellos estaban cuchicheando, ellos intentaban que no escuchasen, que nadie escuche, sino entre ellos, entre los fariseos, los escribas, entre los doctores de la ley, para encontrarle algo al Señor Jesucristo. Y por eso es que Él los increpa directo, va y directo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y es aquí donde ocurre el milagro y la maravilla. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí otra cosa que puedo ver del Señor Jesucristo es que Él tiene autoridad. Ellos no reconocieron la autoridad del Señor Jesús. Ellos no vieron a, al Mesías. Ellos vieron tal vez un profeta más. Tal vez ellos vieron un maestro más, un rabí. Pero no sabían con quién estaban lidiando. Y cuando le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Él, lo que el Señor Jesús le dijo, Él lo hizo tal cual. Ahora, me imagino esa escena del hombre levantándose, agarrando el lecho y irse para su casa. Me impresiona. ¿Sabe qué me impresiona? Así como me impresiona cuando en el Génesis decía, y voy a apartar el agua, y a esto llamaré tierra, a lo seco llamaré tierra, y las aguas no traspasarán sus límites. Es muy parecido, ¿no? Cuando dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, glorificando a Dios. Una cosa que nos enseña mucho es que por medio de esta maravilla vemos estos atributos de Dios, vemos estos nombres de nuestro Señor Jesucristo en tan solo estos pasajes. Y dice, al instante levantándose, y más abajo dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto maravillas. Ahora, el escenario era que ese hombre se levantó y se fue entre medio de la multitud y todos quedaron sobrecogidos de asombro, quedaron asombrados y decían, hoy hemos visto maravillas. El Señor Jesús estaba mostrando su poderío, su soberanía, estaba mostrando que Él era Dios, que Él era Dios. Muchas de las veces nosotros tenemos la actitud de un fariseo, muchas de las veces tenemos esa actitud farisaica. En este tiempo de prueba, cuando está el coronavirus y sentimos que se nos acerca, que un vecino se nos fue, o tal vez que un pariente lejano se nos fue, sobrecoge temor y ese temor
te lleva a acercarte a Dios o hay pánico? Porque si hay miedo, probablemente no estamos aprendiendo, porque el miedo que tenemos, el miedo que viene, que es un buen miedo, el temor de Dios, nos lleva a santidad. Ese temor nos lleva a santidad y podemos ver en varios pasajes de la Biblia, podemos ver en personajes de la Biblia, que cuando Dios se manifestó a ellos, ellos temieron. Vemos a un Moisés en la zarza, con temor. Vemos a un Saulo de Tarso. Podemos ver también a un, a un Isaías, a un Jeremías, a un Gedeón, que el Señor se le manifestó y ellos temieron morir, temieron por su vida, temieron, pero ese temor los llevó a buscar más de Dios. Entonces, este Jesús es eso, es maestro, sanador, salvador, perdonador. Él es omnisciente, todopoderoso. Él es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Hay muchas religiones que degradan la deidad del Señor Jesucristo. Pero ahora, el conocer estas cosas que les estoy presentando ahora, no basta. El Señor vino a perdonar pecados. Y estos hombres creyeron. Y el creer es confiar. Ellos confiaron que este paralítico iba a ser sanado y así fue. El Señor Jesucristo vio fe en ellos. Pero un milagro puede salvar. ¿Usted qué cree? ¿Milagro puede salvar? Hay gente que ha sido sanada y está apartada del Señor. El milagro no salva. Creer en milagros no salva. Solo hay una fe que salva y esa es la fe redentora. ¿Qué es fe redentora? ¿Cuál es la fe que salva? ¿Qué entendemos por fe? Tal vez si le pregunto a Josías me puede dar una respuesta. ¿Qué es fe, Josías? Confiar en Dios, creerle a Dios, ¿no? ¿Creemos en Dios? Hay muchos que creen. ¿Le creemos a Él? Es muy diferente, ¿no? Creerle a Él. Fe redentora es que confiamos en Él y creemos en lo que Él hace. Viene un problema, creemos que Él está en pleno control de ese problema. El coronavirus, no, lo creó un hombre. Si lo creó un hombre, será. Pero creemos que Dios está en control de esa situación. Y si alguien se murió, ¿será que es un por acaso que Él se haya muerto? No es que Dios está llamando. Confiamos en que el Señor algún día nos va a llamar o le seguimos teniendo miedo a la muerte. Y esa es la fe redentora, que creamos en Él y que le creamos a Él. Que le creamos a Él. Estamos aquí con un propósito. Dios nos tiene aquí aún. Va a llegar un determinado momento que Él nos va a llamar a cuenta. Y no hay que tener miedo de eso. No hay que tener miedo de las calamidades. No hay que tener miedo de los problemas. Y si llegáramos a estar en la condición de este paralítico, eso avalaría nuestra fe. Seguiríamos creyendo en Él. Porque ahorita usted lo ve
y aparente hacer algo sencillo. Y es aquí donde yo quiero hacer énfasis. El temor nos lleva a la santidad. Y, y, y la vida cristiana no tiene sentido si no hay santidad, si no buscamos santidad. No tiene sentido. No tiene sentido. Y dice, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Muchos de ellos temieron, pero no tenían aquel temor que los acercaba a Dios. Y muchos de ellos creyeron en el milagro y se fueron. Y fue como si nada. Muchos de ellos vieron al Señor Jesucristo en la cruz y se mofaban de él. Muchos de ellos que habían recibido algún milagro andaban en las mismas. Pero el temor que tenemos que tener a Dios es aquel temor que Pablo lo menciona, que busquemos, que estemos siempre procurando la salvación con temor y temblor, esforzándonos en ello. Y también Pablo decía, y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor, ¿no? Y Dios. Él es Dios. Mucha gente cree, pero no cree de la manera correcta. Mucha gente cree que también el Señor Jesucristo es una leyenda. Mucha gente piensa y cree porque le han pasado desde niño esa enseñanza. Pero es tiempo de creer en Él y creerle a Él. No hay que tener temor. Y con eso no digo con respecto al coronavirus, que no hay que obedecer a las autoridades, ¿no? Hay que obedecerlas. Pero que la motivación de obedecer a la autoridad no sea el temor de morir, sino que sea el temor de obedecer a Dios. El Señor puso a esta autoridad para, para guiarme y con un propósito. Y yo lo obedezco porque le temo a Dios, porque le temo a Él. Amén. Entonces, aprendemos del Señor Jesucristo todas estas cosas. Él es maestro, sanador, perdonador, salvador, omnisciente. Y se pueden decir muchos títulos más, ¿no? Y muchos nombres más de nuestro Señor Jesucristo. Pero en eso, en este pasaje veo eso. Amén. Vamos a orar. Él no simplemente estaba dando un mensaje, sino que Él era el mensaje. Él no estaba dando el mensaje del Evangelio. Él era el Evangelio. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por tu Hijo amado Jesucristo, porque Él hace como Él quiere, igual que tú, mi Dios, porque Él es Dios. Gracias porque usted derramó de lo mejor que tenía. Usted dio al hombre como regalo para sacrificarse en una cruz. No entendemos ese amor. No lo entendemos. Es tan grande, Señor. No lo merecíamos. Pero ahí el Señor Jesucristo, en aquel tiempo, haciendo milagros. Y no solo dando el mensaje de la salvación, sino enseñando, hablando, Señor, siendo maestro, siendo sanador, salvador, siendo Dios. No lo entendieron, ellos no lo entendieron, que estaban con Dios mismo. El Señor Jesucristo, hombre,
100% hombre y 100% Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas cada día más. Que podamos ver cada día más, Señor, y acercarnos más al Señor Jesucristo, al mensaje de salvación. Y que podamos, Señor, con ese temor, predicarles a otros. Que podamos, Señor, santificarnos y hablar de tu mensaje con poder. Dios mío, aquellas personas que le necesitan. Dios, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que está apavorada, hay mucha gente que está con muchos temores. Pero venga a tu reino y hace tu voluntad. Dios mío, estamos aquí. Habla nuestras vidas, levántanos, danos fuerza, Señor. Y lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede darse la paz del Señor.